Sé que mi historia sonará un tanto común, pero tiene ciertos aspectos que la vuelven muy oscura y desagradable al punto que me cuesta trabajo recordarla, pues aún hay cosas que no he podido superar. Para mantener mi anonimato, usaré mi nombre como Alicia, y hace algunos años, justo cuando salí de la preparatoria, yo no tenía los recursos para ingresar a la universidad, así que estuve planteando el poner un negocio junto con otras dos de mis compañeras, y así con las ganancias, buscar al año siguiente pagarnos la ficha y la inscripción para entonces sí poder ingresar y solventar también las colegiaturas. Aquel negocio era una especie de importadora, donde vendíamos todo tipo de cosas traídas de China, ya saben, baratijas y productos convencionales que no eran de buena calidad, pero que por su precio podían ser adquiridos por personas de bajos recursos. Las otras dos chicas que estarían conmigo emprendiendo en aquel negocio eran Sandra y Leticia. Ellas también tenían dificultades económicas para seguir la escuela, y sobre todo en sus casas. Todas proveníamos de barrios pobres, pero teníamos muchas ganas de salir adelante. Con un pequeño ahorro que hicimos entre las tres, compramos un poco de mercancía, con un contacto que yo conocía y que trabajaba en un tianguis vendiendo también diversidad de artículos. Con el dinero nos alcanzó para pagar 2 meses de renta de un pequeño local. Con Leticia yo me llevaba muy bien, pero con Sandra, a ella yo no la conocía del todo. Sin embargo, acepté que entrara en nuestra pequeña asociación por recomendación de Leticia. Ella insistió en que Sandra era una persona en quien se podía confiar. Yo le di la oportunidad de que se uniera. Sin embargo, ella era una chica muy extraña. Y lo supe porque en ratos que no teníamos clientes y estábamos de ociosas, Sandra sacaba un mazo de cartas de tarot y se ponía a barajearlas. Y un par de ocasiones se ponía incluso a leernos esas cartas, tratando de adivinar nuestra suerte en el amor y en otros aspectos de la vida. Y había algo en Sandra que no me gustaba del todo, porque a mi pensar, yo sentía que ella me tenía envidia. Yo era la líder de las tres, y eso como que a ella no le gustaba. Otro detalle es que cada vez que mi novio Alfredo iba a visitarme a nuestra tienda, Sandra lo miraba con deseo, se lo tragaba con la mirada. Ella era muy discreta, pero en un par de ocasiones la caché haciendo gestos de deseo al verlo, o también se comportaba de maneras extrañamente amables con él. A veces le regalaba chocolates que ella siempre traía en su bolsa, y Alfredo, por no ser descortés, se los aceptaba. A mí no me gustaba que ella tuviera esos detalles con él, pero tampoco me iba a poner paranoica y celosa por esas cosas. Sandra extrañamente no tenía novio, pese a que era muy bonita, siempre andaba sola. Ella estaba muy amargada y se la pasaba metida en esas cosas del tarot y leyendo libros de brujería. Para mí esas cosas no eran más que charlatanerías, y por eso me enfocaba mejor en mi trabajo y en ver cómo podíamos mejorar y salir adelante. Recuerdo muy bien que Sandra, una ocasión que me leyó las cartas, me decía que mi relación con mi novio Alfredo terminaría a causa de una infidelidad de su parte, y eso me traería muchos problemas en mi vida. Yo no le hacía mucho caso porque sabía que ella solo trataba de hacerme repelar y manipulaba las cosas que sus cartas le decían. Leticia incluso le llegaba a pedir a Sandra que ya no se llevara sus cartas ni sus cosas de brujería al trabajo, porque ahuyentaban a los clientes, pero a esta no le importaba lo que nosotras pensáramos. Sandra poco a poco nos fue cansando, porque era la más floja de las tres. A veces incluso ni siquiera iba al trabajo y exigía muy bien su paga, tal y como si hubiera cubierto todos sus días en la semana. Leticia y yo ya habíamos pensado en despedirla, pero lamentablemente Sandra también había puesto una parte de la inversión y no sería fácil echarla de ahí. Sin embargo, Sandra tenía unos oscuros planes con los que pretendía hacerme la vida un infierno, pues entre nosotras empezó a despertar una extraña y oscura rivalidad. Sandra de inicio comenzó a desquitarse a través de mi novio. Para empezar, yo noté que Alfredo iba a visitarme más al local, y él ponía más atención a Sandra y charlaba cada vez más con ella. Y de Sandra ni se diga, ella se empezaba a poner unos escotes tan pronunciados
que parecía que se le iba a salir el corazón. Estaba yo segura que se los ponía así para seducir a Alfredo, y seguro que se le hacía agua a la conciencia de ver a Sandra vestida así. Leticia también notaba aquello, y me apoyaba en la idea de que no había sido bueno unir a Sandra al equipo de trabajo, pero tampoco podíamos botarla nomás así. Yo me empecé a sentir un tanto angustiada y triste, porque Alfredo se comportaba cada vez más distante. En ocasiones ya no iba a verme a la casa, porque le surgían aparentes compromisos inesperados. Yo me hice la idea de que Alfredo ya estaba viéndose con alguien más a mis espaldas, así que sabía que era cosa de tiempo para que por chismes de alguien me enterara de lo que estaba pasando con él. Una noche recuerdo que era fin de mes, y siempre que llegaban esos días, hacíamos conteos de gastos y hacíamos un presupuesto para el siguiente mes. Así que yo recolectaba todas las notas de compras y también todas las notas de lo que vendíamos. Siempre me tocaba a mí hacer esa tarea. Por lo regular lo hacía el último día del mes, pero esa ocasión faltaban 2 días para terminar el mes. Ya estaba yo en mi casa, eran las 10:30 de la noche y no tenía nada que hacer. Así que decidí ir al local a recoger las notas, las cuales ya había previamente separado. Me dirigí caminando, pues me quedaba el local a 5 cuadras de mi casa. Aquel local tenía una de esas características cortinas metálicas que uno tira hacia arriba para abrirlas y que se enrollan. Son muy ruidosas. Sin embargo, al irme acercando, ya estaba muy oscura la calle, pero noté algo muy raro, pues la cortina estaba un poco picada por el óxido de la parte de la puerta y noté que salía una luz por un pequeño agujero. También por abajo de la cortina, noté que habíamos dejado la luz encendida. Yo asumí que había sido un pequeño descuido de nuestra parte, pero al estar más cerca, escuché que había música dentro del local, y a muy bajo volumen, así que caminé más despacio hasta que pude pegar el ojo por el pequeño agujero de la cortina, y fue así que descubrí algo terrible. Adentro del local se veía cómo Alfredo estaba desnudo, y tenía a Sandra recostada sobre la mesa. Él le hacía el amor mientras le pasaba las manos por todo el cuerpo, que Sandra le estuvo dando a desear con sus atuendos provocativos. Alfredo no pudo resistirse a todas aquellas tentaciones, y aquella noche parecía un perro desesperado y aborazado. Él la tomaba con una energía tan intensa que a mí nunca me había mostrado algo así. Era obvio que él ya no me amaba, y con cada caricia que yo veía que él le daba a Sandra, mi corazón se iba desgarrando de tristeza y de dolor. Ese par de traidores no tenían vergüenza. Los gemidos de Sandra se escuchaban hasta la calle. Me dio mucho asco ver la escena, y me marché de ahí sin decirles nada. Me esperé al día siguiente para confrontarlos, y todo aquello derivó en un pleito que tuvo como resultado que yo terminara la relación con Alfredo y que yo corriera a Sandra del local. Alfredo aceptó su culpa y se largó de mi vida, pero Sandra, ella sí se puso brava como un animal. Ella no se disculpó y solo argumentó que yo no era suficiente mujer para Alfredo. Leticia se puso de mi lado y furiosa también arremetió contra Sandra, la cual al sentirse acorralada nos dijo que se desquitaría por haberla corrido, pues ella también había puesto dinero para la inversión de la tienda, y las cosas no se iban a quedar nomás así. Ya no sé si hice bien o mal en correrla sin darle su dinero, porque a partir de ahí mi vida se volvió un infierno, y la de Leticia también. Sandra desapareció de nuestras vidas por un tiempo, pero por rumores supe que se había vuelto novia de Alfredo. Eso me dolía mucho, pero lo que me importaba era el negocio, el cual lamentablemente empezó a perder ventas y se empezó a ir para abajo, al grado que lo tuve que traspasar a un pariente de Leticia, quien mes a mes me daba un pago, porque tampoco tenía para liquidarme así de golpe. Eso no era todo. Nadie me daba trabajo. Me quedé sin dinero. En mi casa comencé a tener problemas con mi mamá, con mis hermanos, con todos estaba en pleito. Y por acabarla, mi salud también estaba mal. A mí me daban unos dolores de estómago muy fuertes y comencé a perder peso. Yo me enflaqué muchísimo y supe que a Leticia también le estaba pasando lo mismo. A ella ya casi no la veía
Pero, cuando por casualidad me la topé en el paradero del camión, la vi ahí parada y tan flaca que parecía un muerto andando. Cuando me le acerqué y la saludé, platicamos. Ella también se expresó de mi aspecto tan acabado. De estar platicando y sacando conjeturas, concluimos que Sandra nos había metido alguna brujería y que también Alfredo lo atrapó con hechizos que quizá le ponía a los chocolates que le daba. Pero aún con todo eso tan claro, Leticia decía que no creía del todo en la brujería, pues yo le recomendé que buscáramos quien nos hiciera una limpia y nos quitara el mal que Sandra nos había puesto. Como ella se negó, yo sí estuve preguntando por ahí en el mercado donde habíamos tenido el local, con una mujer que vendía cosas de esoterismo y ocultismo. Ella de inmediato me dijo que hacía trabajos y limpias con las cuales me podría ayudar. Yo le pedí que cuanto antes me hiciera un trabajo, porque yo tenía miedo de ponerme más grave. Cada vez más mi salud estaba peor, y yo tenía miedo de que Sandra se saliera con la suya. Esa misma noche la mujer, que se llamaba Hortensia, me citó en su casa. Aquel lugar era muy oscuro, hasta parecía que era una versión de su changarrito de artículos, pero en grande, porque había velas por todas partes, calaveras, e imágenes de la Santa Muerte y otras deidades oscuras que yo desconocía. Yo comencé a platicarle a Hortensia un poco del caso, y también de Sandra y de sus brujerías. Hortensia, al escuchar mi testimonio, se comenzó a reír y dijo: «Ay, por favor, esa Sandra no es más que una estúpida aficionada a la magia. Yo le vendí algunas cosas, pero nunca me imaginé que las estuviera usando para destruir a sus enemigas». Con eso supe que Hortensia conocía muy bien a Sandra, y al menospreciar el poder de ésta, asumí que Hortensia era mucho más poderosa. Además de eso, Hortensia me dijo que Sandra le caía muy mal, porque le pidió fiadas algunas cosas y nunca regresó a pagarle. Así que comentó que con más gusto ella me ayudaría y le regresaría el mal a Sandra. Así comenzamos con el ritual. Hortensia me pidió que me parara sobre un círculo que tenía pintado en el piso y me hizo sostener un cráneo real de muerto. Mis manos temblaban por no saber en qué me estaba metiendo. Después colocó algunas veladoras alrededor del círculo y comenzó a rezarme y a barrerme con unas hierbas de pirul. Yo me sentía mareada, porque de verdad percibí cómo mi energía se alteró de estar metida en ese círculo y al sentir cómo Hortensia me limpiaba. Ella parecía estar en un fuerte trance que le duró cerca de 20 minutos. Después de eso, Hortensia metió algunas cosas en un pequeño morralito. Lo cerró muy bien y me pidió que esa misma noche fuera a la casa de Sandra y se las dejara fuera de su casa, en un lugar donde ella no las pudiera ver tan fácilmente. Aquello era para regresarle todo el mal que nos había hecho, además de un trabajito adicional que Hortensia le había hecho. Hortensia me dijo que no me iba a cobrar, que al contrario me agradecía por haberle dado la oportunidad de desquitarse de Sandra por no haberle pagado la mercancía. Esa noche yo salí y me dirigí hacia la casa de Sandra. Esperé a que fuera más de medianoche para que así nadie me viera por la calle. Al acercarme al barandal de su casa, había una maceta que quedaba sobre la puerta, así que ahí con rapidez fui enterrando el morralito de la brujería que Hortensia me había dado. Me fui aprisa a mi casa y me metí a la cama para descansar, porque había quedado muy débil de la limpia que Hortensia me había dado. Así fui un par de veces más con Hortensia y sus limpias me provocaban muchos vómitos. Ella decía que así se me iba a salir el mal y que cuando los vómitos cesaran yo estaría mejor. Afortunadamente así fue, y aquí estoy compartiéndoles este relato. Pero lamentablemente no fue lo mismo para mi amiga Leticia. Ella lamentablemente perdió la vida porque se atendió con médicos convencionales y no tuvo el dinero para pagar el tratamiento que se le pedía. Los males que Sandra le puso la llevaron a la muerte. Yo, por más que había tratado de convencerla de ir con Hortensia, ella nunca me quiso hacer caso. También supe que Alfredo y Sandra tuvieron una relación muy tormentosa, pues Sandra se aburrió de él y lo cambió por otro hombre, quien resultó ser un alcohólico y golpeador. Yo llegué a saber que Sandra había estado hospitalizada varias veces
por las golpizas tan fuertes que el tipo le daba. Y fue tan grave el daño que aquellos golpes la llevaron a perder la vista. Ahora su mamá la cuida como si ella fuera un bebé. Ella está muy triste y amargada por esos sucesos que ella misma se provocó. Creo que todos tuvimos una muy horrible experiencia de todo aquello, pero al menos yo aprendí algo, y me tomó casi un año juntar dinero para abrir nuevamente otro negocio y también abrirme paso en la vida. Tal y como lo planeaba, logré entrar y terminar la universidad. Ahora me dedico a programar desde mi computadora y las carencias de dinero son cosas del pasado. Mi trabajo paga bien y con ayuda de Hortensia me he ido abriendo los caminos para estar muchísimo mejor en la vida y sobre todo de alejarme de personas que puedan resultar ser mis enemigas y sobre todo que me puedan volver a atacar con brujería.